Jesucristo Señor, siguiendo el oro y la aventura, haciendo historia y honor, buscando el paso hacia la India, tropezamos con América. Un nuevo mundo de pasión y Hoy venimos a celebrar esto. Los rasgos, la mezcla, la belleza de la mezcla. El mestizaje. Y venimos a celebrar el mestizaje porque, que lo celebramos aquí todas las noches en Malinche, porque celebrar el mestizaje es celebrar México. Es decir, México es un producto del mestizaje. Si no hubiera habido mestizaje, no habría México. El mestizaje es producto de la evangelización. Es decir, cuando Cortés llega, gana una batalla a los mayas, le dan 20 esclavas y él decide bautizarlas. En ese proceso de bautismo, que venía de leyes y órdenes de la reina Isabel la Católica en 1502, se produce la igualdad. Y a partir de la igualdad ya dejan de ser esclavos, se pueden mezclar españoles con indígenas y se produce el mestizaje. Como el mestizaje viene de la evangelización, se nos hacía pues muy interesante, si queríamos celebrar el mestizaje, hacerlo en el centro religioso de México, que es la Catedral del Zócalo. Iglesia que manda construir Cortés. Si hacemos un poquito de recuento de la historia, ¿quién es Hernán Cortés? Hernán Cortés es un extremeño que en un momento dado decide llegar a las costas de México, en Yucatán, 400 soldados y 16 caballos. No se encuentra un país, se encuentra que hay un montón de pueblos diferentes que están peleados y que son distintos. Y entiende, porque se lo cuentan así los mayas, que hay un pueblo dominante que es el azteca, un 2% de la población que tiene el control de entre 400 y 500 pueblos distintos. Esto que digo yo no es mi opinión, esto es historia. Esto es lo que los antropólogos, los arqueólogos, los historiadores nos dicen. Hay muchísimos datos sobre esto. Entonces, Cortés, cuando entiende eso, se alía con los pueblos que están oprimidos, llegan a Tenochtitlan, pasa todo lo que ocurre y a partir de ahí, conquistadores, entre todos deciden construir México y México se construye a partir de ahí. Un gran país que consigue llegar hasta más arriba de California. Y es el resultado hoy de aquello que se hizo. Entonces nosotros, de manera muy natural, pues queríamos hacer esta celebración en la iglesia. Yo ensayé con los chicos, invitamos a las máximas autoridades de México, a la presidenta Sheinbaum, a la cual le agradezco haber hecho la estatua Malinche. También es un error que hubo que corregir, el darle a Malinche a su sitio, y también es un error que hay que corregir, darle su sitio a Cortés. Porque sin él no estaría México. Sin Cristo no estaría el cristianismo, sin Cortés no tendríamos México. Eso es así, te guste o no te guste. Simplemente nosotros queremos agradecer a la persona que hizo esto posible porque nos parece un país maravilloso. No hay ningún tema político aquí. Invitamos a Sheinbaum, Clara Brugada también la invité por medio del embajador de España, Quirino Ordaz. Invité a la alcaldesa de Cuauhtémoc, puesto que el Zócalo y el frontón están en Cuauhtémoc, y también se me hizo a bien
invitar a Isabel Ayuso, que es la presidenta de la capital de México en Europa, Madrid, porque los mexicanos que viven en Madrid no sienten a Madrid como su segunda casa, sino también como su primera casa. Y todo se hizo, además, con el apoyo y el aval de los grandes historiadores Christian Duverger, Zunzunegui, Cordero, que están aquí. Era un homenaje a la verdad, porque es muy importante a un pueblo decirle la verdad. Yo no sé qué hay en ciertos grupos que no le quieren contar al pueblo de México la verdad. ¿Cuál es el interés en que la gente no esté bien informada de lo que ocurrió? Con hechos que son totalmente constatables. ¿Por qué no? Porque si entendemos la verdad, entendemos que México es un país grande. También quiero saludar a María Laura Salinas, productora del musical, que va a leer las palabras de Duverger. Él está ahora mismo en Puebla, no puede asistir. Imaginemos que estamos en la catedral. Dios está donde está la verdad, y si la verdad está aquí hoy, está aquí. A todos mis amigos mexicanos, españoles, no compartimos solamente el idioma y la sangre, compartimos la religión, compartimos la comida, compartimos el baile, compartimos todo. Quiero llamar a hablar a el señor Antonio Cordero. Gracias, Nacho. Bueno, ya lo dijo Nacho, imaginemos que estamos en la Catedral Metropolitana, pero no es necesario. En la Catedral Metropolitana reposan los restos de Agustín de Iturbide, que dio patria a México, pero se extrañan los de Hernán Cortés, que nos hizo nación. No fue el conquistador de México, fue el fundador. Trajo la lengua que nos unifica y la estructura de pensamiento. Definió el espacio territorial, impulsó la nueva religión, mejoró el cultivo de la tierra, enriqueció la gastronomía y ordenó la construcción de las primeras ciudades virreinales repletas de colegios, iglesias y hospitales. No tenemos un monumento grandioso a Malintzin, a Marina, nuestra Malinche hermosa, la mujer más importante de América, la que supo explicarnos a los mexicanos al mismo tiempo que supo interpretarnos a los españoles, que desde entonces somos uno. ¿Dónde estás, Martín Cortés, hijo de la Malinche, el primer mestizo simbólico que nació en esta Ciudad de México y murió defendiendo a España? No te veo, Isabel, reina de reinas, aun cuando en tu testamento te aseguraste de protegernos sin conocernos. No te hemos querido ver, Tata Moctezuma, tú que comprendiste el destino antes de vivirlo. Te veo en todas partes, Guadalupe, la de siempre, la nuestra, la de todos. Tu imagen debe unirnos en nuestros valores, no debe ser estampa de intereses políticos. Entendamos lo que somos, unido lo indígena y lo español, creamos esa extraordinaria forma de estar en el mundo que gritamos hoy con guitarra, un tanto surreal, pero nuestra. La síntesis mexicana es dos formas de juntar las piedras. Las iglesias están sostenidas en pirámides, que son el basamento de nuestra fortaleza mixta. En este edificio nos encontramos en la intersección de la ciudad mexica y donde comenzaba Tlatelolco, el último reducto donde no se dieron triunfos ni derrotas, como dijo Jaime Torres Bodet, sino el nacimiento doloroso del pueblo mestizo que somos hoy. No más noches tristes para que nadie celebre la caída del islote. Si se exigen perdones, es solo para mantener latentes las ofensas. No caigamos en la trampa. Por eso es significativo que este cuartel del juego de pelota indígena, pero también de la paleta española, esté frente al monumento de la Revolución, porque es imperativo revolucionar nuestras ideas,
cuidar nuestros pensamientos, desprendernos de nuestros complejos, para que nunca nadie nos regrese al sitio de Tenochtitlan, porque cada piedra que tiramos de un lado la recibimos nosotros mismos del otro. A aquellos que exigen reparaciones, los mexicanos, desde nuestra condición integrada del mestizaje, les otorgamos nuestro perdón por intentar dividir lo que llevamos 500 años asumiendo. Comprendamos nuestro ser. Somos esto que somos: pirámide y catedral, jaguar y caballo, chile y aceite de oliva, vino tinto y chocolate. Gracias. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación de mi estimado amigo y gran historiador, Christian Duverger, el cual nos envía este mensaje. Y Christian nos dice: me hubiera gustado estar presente aquí, en esta sede de arte y cultura, para poder transmitirles el mensaje que preparé para conmemorar el recuerdo de Hernán Cortés. Y lo hago a través de mi querida amiga María Laura Medina de Salinas. Me encuentro en este momento en la ciudad de Puebla para cumplir con un compromiso adquirido hace tiempo y conmemorar una fecha simbólica de la historia mexicana, el 5 de mayo. De hecho, la conmemoración de hoy y mañana en Puebla tienen algo en común. Por primera vez, se trata de honrar en una ceremonia común a todos los caídos en la batalla del 5 de mayo, en ambos lados, transformando el recuerdo de un conflicto en una celebración de la amistad franco-mexicana, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Es el mismo orden de ideas el que anima el presente acto. Impulsar una voluntad de reconciliación que pretende sustituir la incomprensión conflictiva por un aprecio mutuo. La historia nos enseña una cosa muy cierta: nos equivocamos. Nos equivocamos durante muchos años en cuanto al personaje de Cortés. De ahí nacieron dos problemas. Uno interno, estrictamente mexicano, relacionado con el rechazo de la figura del conquistador. El otro, diplomático, vinculado con la relación de México-España. Hoy sabemos que Cortés supo aprovechar la tradición mesoamericana del mestizaje para imaginar una sociedad que fusionara muchos rasgos de la cultura nativa con elementos de la tradición hispana, tales como el cristianismo o el Estado de Derecho.
Siendo así, no cabe duda que desde hace 5 siglos México pertenece a 2 mundos, el del antiguo tianguis y el de las iglesias, el del comal y la tortilla y el de los ayuntamientos. En este día de conmemoración solemne, me gustaría resaltar 2 momentos de la vida de Cortés que ilustran la realidad de su visión. Su visión de la Nueva España y la naturaleza con su relación. El primer acontecimiento simbólico es la llegada de los españoles a Veracruz en abril de 1519. Cortés había obtenido de Velázquez, gobernador de Cuba, un contrato firmado equivalente a una transferencia de poderes. Sin embargo, vemos a Cortés organizar votaciones, elección del cabildo del primer ayuntamiento de la Villa Rica de Veracruz, así como su propia elección al puesto de capitán general y justicia mayor. Cortés, hombre de la modernidad, pasa del dedazo monárquico a la legitimidad electiva. Su notario redacta el acta de dichas elecciones y el flamante capitán general se la manda al rey con un escrito conocido por ser la primera carta de relación, pidiendo al joven Carlos I de España ratificar la mencionada elección. Y sí, el 15 de octubre de 1522, el rey de España, quien mientras tanto se había convertido en el emperador germánico bajo el nombre de Carlos V, confirma a Cortés en sus funciones de capitán general y justicia mayor, lo que significa que el monarca legitima el proceso democrático llevado a cabo por Hernán Cortés. ¿Podemos seguir hablando de un conflicto entre un soberano absolutista y un rebelde republicano? Claramente no. Carlos V aparece mucho más liberal de lo que se dice y Cortés mucho más respetuoso de la hispanidad de lo que se ha dicho. Coexisten sin excluirse. Coexisten 2 modalidades de la organización del poder, la monárquica y la republicana, que es una versión inédita del mestizaje. El segundo evento, que tiene lugar en Toledo el 19 de julio de 1529, ese día, Martín Cortés, hijo mestizo de Malinche y del Conquistador, de 6 añitos de edad, es armado caballero de la Orden de Santiago, acontecimiento de suma importancia. Significa que Cortés logra imponer a un mestizo mexicano en el corazón de la nobleza castellana. Y vemos al capitán general argumentar que el mestizaje con los nativos mexicanos no va en contra del requisito de pureza de sangre. Y 2 testigos castellanos declaran a favor de la pureza de sangre del joven mestizo. Carlos V apoya por escrito ante la Orden de Santiago la solicitud de Cortés a favor de la aceptación de su hijo mayor. Y tenemos preservados en los archivos de la Orden el relato de la ceremonia. Estos hechos evidencian que Cortés quiere simbólicamente darle pleno valor al mestizaje y que la España de ese entonces, por lo menos la cúpula monárquica y la nobleza de abolengo, acepta la herencia cultural prehispánica en su seno. Tenemos que considerarlo como una lección de gran apertura y dignidad. Finalmente, agradeciendo a los organizadores de la presente ceremonia, formulo el deseo de que México, en los años venideros, reconocerá a su inventor y aceptará considerar su mestizaje
como una riqueza, como un legado tan original como valioso. Y formulo también el deseo de que las fuentes históricas nos proporcionen los motivos de una reconciliación definitiva entre México y España. Pues muchas gracias a todos por su presencia, que es altamente simbólica. Gracias. Muchas gracias. Por favor, que suba la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Les quiero decir algo aquí de frente, en este lugar que bien pudo ser nuestra hermosa catedral. Durante muchos años en México, decirle a una mujer Malinche fue un insulto. La traidora, la culpable, la que entregó. Y lo repetimos tanto que dejamos de pensarlo. Pero si hoy Malintzin pudiera hablar, no se defendería. Nos vería y nos preguntaría ¿por qué seguimos necesitando a una traidora? La historia de la conquista no es fácil, no es bonita, no es simple. Y aún así la hicimos cómoda. Los buenos y malos, los héroes y los traidores, como si así fuera suficiente, pero no lo es. Malintzin no fue un símbolo, fue una mujer, una niña vendida, una joven obligada a sobrevivir,
una vida marcada por el miedo. ¿Y qué hizo con eso? Eligió no vengarse, sino entender. No eligió destruir, eligió hablar, traducir, conectar, ser puente cuando todo era guerra. Y por eso, aunque incomode, no es traición, es fuerza, es inteligencia, es salir adelante sin rendirse. Malintzin no dejó que su origen definiera su destino. Y eso sigue siendo poderoso hoy. Porque ¿cuántas mujeres viven lo mismo? ¿Cuántas siguen sosteniendo todo sin que nadie las vea? Por eso, hablar de Malintzin no es hablar del pasado, es hablar de hoy. México no nació de una sola historia, nació del encuentro. Aquí en México cabe todo, el dolor, el conflicto, pero también lo que decidimos construir con eso. México no es España, España no es México, pero ninguno se entiende sin el otro. Seguir hablando del pasado no nos va a resolver el presente. Hace tiempo dejé de buscar villanos en la historia. Prefiero raíces, porque las raíces no dividen, sostienen. Y en esas raíces cabemos todos. Hoy somos millones compartiendo la lengua, cultura, historia. Eso no es menor, eso es una oportunidad. Iberoamérica tiene todo para crecer. Lo único que nos falta es dejar de enfrentarnos entre nosotros. A mí me han llamado guerrera, y sí, lo soy. Pero no de las que viven en el pleito. Soy de las que construyen, porque pelear es fácil. Lo difícil es construir cuando otras apuestan por dividir. Por eso hoy lo digo claro. Ya estuvo de buscar culpables para todo. Ya estuvo de dividir a la gente entre buenos y malos. Ya estuvo de usar la historia para justificar el presente. México no necesita más discursos que nos enfrenten, necesita liderazgos que unan, necesita mujeres y hombres que como Malintzin sepan pararse en medio del conflicto y en lugar de romper, construir. Ese es el camino difícil, pero es el único que vale la pena. Y también hay que decirlo sin rodeos. México no es de quien todos los días lo divide. México no es de quien lo quiere hacer pedazos. México no tiene dueño. México es de su gente, de quienes lo trabajan, de quienes lo sostienen. México es nuestro. Así que hoy no venimos a pelear por lo que fuimos, venimos a decidir qué vamos a hacer. Y eso empieza hoy, empieza aquí y empieza con nosotras. Que vivan los que eligen construir en lugar de dividir. ¡Que viva España! ¡Y que viva México!
bautizo en el amor. Por favor, que suba a hablar Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un inmenso honor para mí venir a hablarles desde su otra casa, Madrid, región capital de España. Hoy quería trasladarles algunos mensajes y el primero es que el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría y eso ha quedado hoy más claro que nunca. Por eso, ante los discursos del odio, los discursos que dividen, los que vemos la vida en torno a estas alianzas y en todo lo bueno que hay en ella, tenemos que buscarnos las maneras para poder hablar en libertad. Y ojalá algún día, más pronto que tarde, haya muchos más eventos como este que se celebren en todos los rincones de España, de México y del resto de Hispanoamérica y nunca tengan que ser cambiados de sitio. Que nunca la libertad pida perdón por ser libertad. Nosotros somos los de esa forma diferente de ver la vida, somos los de la hispanidad. Hoy somos más de 600 millones de personas por todo el mundo. ¿Qué no daría a otras culturas por ser 600 millones de almas que dentro de su pluralidad, su mestizaje y sus acentos vemos la vida en color, con alegría, en comunión, en celebración, contando con los demás, en lo bueno, en lo malo que hay en la vida, en todo ello? ¿Qué no darían otros por ser, insisto, lo que hoy somos nosotros? Y siempre utilizando el pasado, utilizando la división. Hoy quiero recordar a la que quizás ha sido la mujer más poderosa de la historia, Isabel la Católica. Porque es una mujer que libre y coherente, desde su fe y su amor profundo por España y por la hispanidad, cambió la historia de Occidente. Y gracias a ella llegamos a otros muchos protagonistas, como Hernán Cortés, como Pizarro, como tantos otros. Pero sobre todo, lo que está claro es que desde la reina Isabel hasta ahora, esto solo se entendería desde el amor. No cabe otra. Porque, ¿cómo puede ser que 5 siglos más tarde ese idioma hoy se propague por todo el continente y que nuestra lengua, el español, sea la lengua materna más universal que existe? Es decir, la que ha crecido más lejos de sus fronteras. Solo a través del amor. Esto solo ha podido ser de padres a hijos. Y por eso todos los que estamos aquí compartimos unos apellidos. Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Una forma difícil de mezclarse. También a través de una religión. Y la religión también se transmite a través del amor más puro e incondicional que existe, de padres a hijos. Como las universidades, como los hospitales. Los hospitales son el amor a los demás, cuidar al prójimo. La universidad y la educación es el amor del maestro, del profesor,
a su alumno. Esto ha sido una historia de 5 siglos de amor, no han sido 5 siglos de odio. Es incomprensible que todavía haya quien quiera vivir de ello para rehuir del presente y de sus obligaciones y de esta manera buscar enemigos ajenos. Sin embargo, vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches, en el metro, en las calles, en los colegios. Y me siento profundamente orgullosa de ver a México y de ver al resto de los países hispanoamericanos que formamos parte de este gran proyecto en esos pequeños rincones de Madrid que es Cruce de Caminos, que es la casa de todos los que estamos aquí. Valores occidentales que trasladó la reina Isabel para que todos fuéramos iguales ante la ley, ante las oportunidades. De ahí las leyes de Indias, de ahí que hasta el último suspiro tuviera en cuenta que todos sus hijos y que todos sus descendientes hubieran nacido en Extremadura, en Andalucía, en Tijuana. Eran iguales, éramos iguales. Y creo que eso es lo que también nos une hoy aquí. Por eso, cada vez que nos pregunten, ¿libertad para qué? Libertad para vivir. Enhorabuena a Nacho Cano, enhorabuena a María Laura, a Alessandra, a todos aquellos que estáis haciendo realidad y, sobre todo, estáis haciendo mucho por la verdad. Yo estoy convencida de que, de la mano de uno de los mejores compositores que ha dado España al mundo, muchas generaciones de jóvenes y de personas de todas las edades que aman el lenguaje más universal que existe, la música, estarán eternamente agradecidos por un hombre que, sin necesitarlo, dio todo por esa verdad, por la libertad y por la unidad, que no es uniformidad, que es buscar todo lo bueno que hay en la vida. Muchas gracias. Espero que el tiempo haga justicia y sé que será así, porque la verdad siempre es más fuerte. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Náufrago caí, náufrago caí.
el gran Juan Miguel Zunzunegui. Buenas tardes a todos. Pues quiso Dios que existiera México. Prácticamente podría terminar mi alocución con eso. Quiso Dios que existiera México y quizás por eso mandó a España. Quiso Dios que existiera México y quizás por eso no solo mandó a España, sino a Hernán Cortés, el hombre que supo comprender algo que era incomprensible. Está llegando a un mundo que era incapaz de imaginar, con culturas y pueblos que era incapaz de comprender, con lenguas que simplemente no podía siquiera imaginar. Lo más probable es que México no hubiera podido nacer. Era improbable, era prácticamente imposible, pero pasó. Y pasó porque quiso Dios que existiera México. También por eso tenía en ese momento quizás a Moctezuma, ese hombre maravilloso que tampoco tiene cómo entender lo que está pasando. Entiende una cosa, entiende que no entiende. Entiende que no tiene la capacidad de comprender. Entiende que está ocurriendo algo que lo rebasa. Pero entiende otra cosa que nosotros no entendemos porque no nos contamos bien la historia de los aztecas, después llamados mexicas. Moctezuma entiende que su mundo tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer por muchas razones. Les voy a contar una cosa que casi nunca nos cuentan. Todo el mundo ubica la pirámide del Sol en Teotihuacán. Y la pirámide del Sol, llamada así precisamente por los aztecas cuando pasaron por ahí 600 años después de que hubiera caído la ciudad, se llama así por su orientación. Está orientada de este a oeste y entonces el Sol todas las tardes desciende frente a la pirámide del Sol. Pero ya saben ustedes que el Sol desciende pues, por diferentes momentos según la estación y el momento del año. Hay solamente un día al año. Un solo día al año. Así como sabemos que el 21 de marzo Quetzalcóatl desciende por el castillo de Chichén Itzá, bueno, hay un solo día al año en que el Sol desciende exactamente por la escalinata de la pirámide del Sol y se oculta justo frente a ella. Y ese día es el 13 de agosto. El tema es que la pirámide del Sol fue construida 1200 años antes de que existieran los mexicas. La ciudad de los mexicas cayó el 13 de agosto de 1521. A mí me parece maravilloso que quien haya construido Teotihuacán sabía que el 13 de agosto terminaba ese mundo, ese sol, esa era. Y por eso es el 13 de agosto cuando el sol se pone justo frente a la pirámide del Sol. Y un 13 de agosto de 1521, mientras Cuauhtémoc finalmente es entregado ante Cortés, sin que nadie pudiera saberlo porque Teotihuacán ya estaba abandonada, el sol se ocultaba exactamente frente a la pirámide del Sol. Y el quinto sol dejó de ser y empezó a ser el sol que somos nosotros, la luz que somos nosotros, la maravilla que somos nosotros. Y estoy seguro que Moctezuma lo sabía. Moctezuma, que en su momento era el Tlatoani, ojo con la palabra, el que habla, eso significa Tlatoani. ¿Con quién habla Moctezuma? No con su pueblo. Moctezuma prácticamente no le habla a su pueblo. Moctezuma, como todo Tlatoani, habla con su Dios, con Huitzilopochtli. Y nunca nos cuentan qué cosa es Huitzilopochtli. Nunca nos cuentan la historia en la que ese pueblo, cuando era nómada en el desierto, iban guiados por un sacerdote líder llamado Huitzilopochtli. Su líder muere y ellos, atemorizados, en medio del desierto, perdidos, confundidos, llevaron a cabo un ritual para que su líder muerto permaneciera con ellos. Pero está muerto. Hay que alimentarlo de forma artificial. Hay que alimentarlo con sangre. Hicieron un pacto donde entre más sangre le doy yo a Huitzilopochtli, más poder me da Huitzilopochtli a mí, y entonces yo le puedo dar más sangre a él y él me da más poder para que yo le pueda dar más sangre y él me dé más poder y yo le pueda dar más sangre. Para cuando llegue Hernán Cortés,
Los mexicas sacrifican 10,000 personas al año. 10,000 personas es lo que tenía como habitantes la ciudad promedio del lago de Texcoco. Los mexicas sacrificaban una ciudad al año. Pero ya no había cómo detener eso. Y Moctezuma lo sabía. Nezahualpili, el hijo de Nezahualcóyotl, se lo había dicho: nuestro mundo tiene que terminar. Y tal vez Moctezuma lo sabía, pero no sabía cómo acabar con eso, con esa máquina de sacrificio en la que se había convertido el hecho de tener que alimentar a Huitzilopochtli. Y tal vez entendió que no Hernán Cortés, que Hernán Cortés es un mandadero sagrado nada más, que el Dios que trae Hernán Cortés es lo único que podía acabar con eso. Nunca se nos ocurre pensar que tal vez los 100,000 guerreros que tomaron Tenochtitlan, que nunca hay que olvidar que eran guerreros indígenas, hay 1,000 españoles por ahí. Tenochtitlan hubiera caído sin esos 1,000 españoles ahí presentes. Hay 100,000 guerreros tomando Tenochtitlan: tlaxcaltecas, cholultecas, huecotzincas, totonacas, colhuas, acolhuas, xochimilcas y uno que otro otomí. Todos ellos hacen caer Tenochtitlan. ¿Y ustedes creen que después de eso, después de que se dieron cuenta que la unión los llevó a triunfar y a derrotar a los mexicas, no se les habrá ocurrido pensar que podían haber sacado de ahí también a los españoles? Pero no lo hicieron. Se los quedaron. Tal vez a todos nuestros ancestros indios les gustó la cultura de nuestros ancestros españoles. Tal vez a todos nuestros ancestros indios les gustó la religión de nuestros ancestros españoles. Tal vez les gustó que un Dios que se ha sacrificado por ti para darte la vida sustituyera a un Dios que exige que tú te sacrifiques para que Él pueda seguir viviendo. No nos damos cuenta de toda la luz que llegó con ese encuentro. Y a partir de ahí pasa este milagro, porque México es un milagro. Moctezuma lo sabe. La rendición de Moctezuma no es la del cobarde, es la del sabio. Y a partir de ahí me encanta resumirlo en esta frase que no dejó de decir: nuestros padres se amaron. Los españoles y las indias se amaron. El mestizaje no es un concepto político, es un concepto biológico absolutamente verificable en este país, donde los mexicanos tenemos un ADN mitocondrial, es decir, nuestra descendencia materna absolutamente india, y nuestro cromosoma Y, nuestra parte masculina, bien española, porque somos bien mestizos. Imagínense ustedes esta imposibilidad cuando no solo Cortés y doña Marina, Pedro de Alvarado y María Luisa Xicoténcatl, sino todos los españoles que se casaron con las indias y de pronto tienen un hijo. Hay una cosa que cada uno de estos españoles y cada una de estas mujeres indias han de tener muy claro cuando están cargando a ese hijo en los brazos. Y es: este hijo no soy yo, este hijo no eres tú, este hijo somos los dos. Este hijo era improbable, era casi imposible, y sin embargo ocurrió. Y el hijo somos nosotros. Nuestros padres se amaron, y la mejor prueba de que nuestros padres se amaron es México, porque México es hermoso, porque México es alegre, porque México es colorido, porque México es folclórico, porque México está lleno de retablos barrocos bañados en el oro que no se llevaron los españoles porque se quedó en nuestros retablos barrocos, ¿verdad? México es fiesta, México es alegría, México son procesiones divinas, México es fiesta, México es música, México es jolgorio, México es danza. ¿En qué momento una conquista y una derrota y una humillación pueden provocar toda esta cosa hermosa que somos? El hermoso México que somos solo puede ser resultado del amor. Y durante 300 años, el tiempo que fuimos reino y este reino se llamó Nueva España, eso se sabía. Y se sabía que todos éramos iguales, sin importar este mestizaje, porque, claro, eran los discursos de la época. Todos éramos cristianos y eso era lo que importaba. Nos hermanaba la fe, que no tanto la lengua, porque déjenme decirles que el español no es la lengua de la conquista, es la lengua de la independencia, como lo acaba de decir Gonzalo Celorio, ahora que recibió el premio Cervantes en España. Porque cuando México nace en 1821, ya independiente, 6 millones de habitantes tiene,
y 4 millones de ellos no hablan español. El 60% de la población del México que nace habla lenguas indígenas. A partir de ahí es que se empezó a construir la hispanidad hermosa que somos con todo ese legado. Esto nos habla de que España no impone la lengua. Y me encanta cuando dicen genocidio. ¿Y entonces para qué hicimos hospitales? Lo primero que hace Hernán Cortés cuando se da cuenta que hay viruela es un hospital. Es que la iglesia vino a someternos mentalmente. ¿Y entonces para qué hicimos universidades? ¿En qué momento se nos ocurre pensar que un pueblo que conquista siembra un continente completo de ciudades, de universidades, de retablos, de acueductos, de colegios? Porque, ojo, México fue solamente la punta de lanza de una civilización completa llamada Hispanoamérica, una civilización que negamos cada vez que usamos esa horrible palabra llamada conquista, una civilización por derecho propio porque compartimos lengua, compartimos cosmovisión, compartimos una visión trascendente y alegre de la vida, compartimos arte, compartimos ética, compartimos estética, compartimos valores, compartimos barroco, compartimos neoclásico. Somos una civilización que se extiende desde California hasta la Tierra de Fuego. Y esa civilización de todo un continente se empezó a construir aquí en México. Y la construimos todos juntos, no los españoles, sino los indios, porque otro dato que no nos cuentan, para 1550 en México hay unos 20,000 españoles con 20 millones de indios. ¿Dónde está la conquista cuando 20,000 españoles coexisten con 20 millones de indios y aprenden a hablar su lengua? Porque la lengua franca de la Nueva España no era el español, era el náhuatl. Porque no había de otra, porque había que aprender a entenderse con esta gente, porque son la inmensa mayoría. Pero todos juntos construyen todo lo que les acabo de decir. ¿Por qué te pondrías tú a construir una catedral que te lleva 200 años de construcción? ¿Por qué empezarías a construir algo que no vas a ver tú, ni tus hijos, ni tus nietos, tal vez tampoco tus bisnietos? Solo lo haces porque tienes fe en el futuro. Y créanme, no puede haber fe en el futuro cuando los aztecas sacan 10,000 corazones al año. Y si tú no eres mexica, uno de esos corazones puede ser el tuyo. Porque los mexicas no sacrifican mexicas. Los mexicas sacrifican a sus enemigos, más o menos como hoy. Es una cosa tremenda. Este país se construyó con fe. Este país se construyó con esperanza. Este país se construyó con amor. Lo terrible es que las narrativas le ganen a la realidad y podamos ver el Museo del Virreinato en Tepoztlán, o podamos ver la Capilla del Rosario, o podamos ver la Catedral de Puebla, o podamos ver nuestra catedral y preguntarnos: ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Pues es que está ahí frente a ti, está en cada cosa maravillosa que tiene este país. Nuestros padres se amaron y por encima de las narrativas, la verdad reluce frente a nuestros ojos. El hermoso país que somos solo puede ser construido por el amor. Hay una cosa que es bien importante recordar y también la repito a la menor provocación. No está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz, porque las tinieblas ni siquiera existen. En cuanto la luz es, la oscuridad simplemente deja de ser. Y de pronto estamos repletos de oscuridad porque hoy en día hay gente que necesita que nosotros los mexicanos estemos profundamente encabronados los unos con los otros, que vivamos con rabia, con frustración, con ira, porque entonces somos absolutamente controlables. Porque si yo te digo que tú eres un conquistado, que eres producto de la derrota, de la humillación, de la conquista, de la violación masiva, del genocidio, ¿qué cosa puedes esperar para ti? No puedes esperar nada. Si yo te contara la verdad, si yo te contara que eres fruto del encuentro más improbable, más imposible y al mismo tiempo más milagroso y más amoroso de la historia, entonces sabrías que estás destinado a ser el mejor pueblo del mundo. Si nosotros contáramos que somos resultado de que lo mejor de Europa cruzara el océano y se encontrara con lo mejor de América y se mezclaran, sabríamos que estamos destinados a ser lo mejor del mundo. Pero un pueblo que está destinado a ser lo mejor del mundo es un pueblo que lleva el triunfo en la sangre, y ese pueblo no puede ser controlado políticamente. Si yo convenzo a un pueblo de que es producto de la derrota,
Si yo convenzo a un pueblo de que es producto de la miseria y de la conquista, ese pueblo está psicológicamente destrozado. Y la narrativa en la que hoy creemos, señores, es una invención del siglo XX. En el siglo XVIII y XIX no se hablaba de conquista. La conquista es una narrativa posrevolucionaria. Tiene autores. Hay un grupo llamado Los Siete Sabios de México, poco arrogante el título, pero esos 7 sabios de México hicieron la narrativa de conquista y el objetivo exprofeso de esa narrativa era que el gobierno derrotara psicológicamente al pueblo, porque un pueblo derrotado, un pueblo conquistado, un pueblo humillado, solo puede voltear a ver a su papi gobierno y decirle: por favor, defiéndeme tú, porque yo no tengo nada que hacer. Pero no somos eso, queridos mexicanos. Nosotros somos producto del encuentro más milagroso de la historia de la humanidad. Quiso Dios que México existiera y por eso llegó España, y por eso llegó Cortés, y por eso se encontró con Moctezuma, y por eso los españoles amaron a sus mujeres indias. Fue difícil, se los aseguro. Hubo conflicto, hubo violencia, hubo desencuentro, hubo traiciones. Esa es la historia de la humanidad. Pero por encima de todo eso, aprendimos a amarnos, aprendimos a construir y generamos la civilización más hermosa que existe en este mundo. Y ojo, no solamente somos 600 millones de hispanohablantes que compartimos la lengua y por lo tanto la historia, el linaje, la cultura, la tradición. Somos 600 millones de hispanohablantes que casi todos compartimos la fe. En la versión que quieras de la fe cristiana, compartimos sus valores, compartimos su visión trascendente, compartimos su alegría. México es la esperanza de este mundo, porque este mundo que estamos destruyendo, convenciéndonos de que los valores son relativos, de que la verdad es relativa, este mundo no tiene futuro. México e Hispanoamérica son el futuro del mundo, pero para que podamos ser el futuro del mundo que estamos destinados a ser, tenemos que comprender que somos hijos de dioses en ambos lados del océano, que los españoles que llegaron estaban hechos de una pasta que no existe hoy en día. Dejen ustedes los conquistadores, los frailes, esas máquinas todoterreno que ahí donde llegaban 5 frailes, 2 años después había una ciudad con pueblo, con colegio, con acueducto, con instalaciones. Eran unas bestias intelectuales y constructivas. Lo mejor del otro lado del océano llegó aquí. Y se encontró con lo mejor de este lado del océano, los herederos de los toltecas, los herederos de Teotihuacán. Tenemos una gran raíz india que se hunde hasta Teotihuacán y hasta los toltecas, y eso es nuestro. Pero tenemos una raíz española que se hunde hasta Roma y hasta Grecia, y eso también es nuestro. Y Nezahualcóyotl es tan nuestro como lo es Platón. Somos hijos del encuentro más glorioso de la historia de la humanidad. Por eso México quedó tan hermoso como quedó, porque nuestros padres se amaron. ¡Que viva México! Bendita por nadie.
quien soy, es la vida mi pasión. Soy hijo del mezcal, de la espada y el flamenco. Soy puro americano, mexicano y español. Orgulloso de mis comienzos, de mis genes y el encuentro. Lucho por ser quien soy, es la vida mi pasión. Soy hijo del mezcal, de la espada y el flamenco. Soy puro americano, mexicano y español. Orgulloso de mis comienzos, de mis genes y el encuentro. Lucho por ser quien soy, es la vida mi pasión. Soy hijo del mezcal, de la espada y el flamenco. Soy puro americano, mexicano y español. Muchas gracias, chicos. Ser latino, ser mestizo, tener sangre caliente es una maravilla. Si nosotros no estuviéramos, el mundo sería muy aburrido. Muchas gracias por venir esta noche. ¡Viva España! ¡Y que viva México!